Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, estamos con ustedes una vez más en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Damos gracias a Dios, como siempre, por este privilegio que nos brinda de poder compartir con ustedes estas hermosas enseñanzas de la Biblia. Debemos recordar a toda la población que el material de estudio usted puede conseguirlo en las tiendas IADPA, las librerías de la Iglesia Adventista aquí en la República Dominicana. Pase por una iglesia, investigue además cómo puede conseguir la guía de estudio que utilizamos en Radio Amanecer en Estudio. Avanzamos en esta semana, hacemos la invitación de inmediato a usted para que traiga su Biblia, su guía de estudio. En esta parte estaremos compartiendo el remanente de Dios en el tiempo del fin. Es el tema que estaremos abordando en este día. Recuerden que esta es la primera semana del trimestre, cuyo título general, Jesús gana, Satanás pierde, y nos trae un pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento durante la semana, de Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Quisiéramos saludar en esta hora al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros realizando los comentarios a estas lecciones, y es, como de costumbre, un honor saludarle, pastor, y deseamos que esté gozando de salud y paz junto a su familia. Gracias, estimado amigo, bendiciones en abundancia. Gracias. Que el Todopoderoso igual te pueda otorgar salud a ti y a tu familia. Gracias, muy amable. Shalom para ustedes, mis estimados amigos y hermanos. Paz. Salud de parte de Dios. La palabra shalom significa bienestar espiritual, social, físico, salud, un conglomerado de palabras importantísimas. Por eso en este día repetimos shalom para ustedes. Amén, amén. Les invitamos para que hablemos con nuestro Dios. Es el momento, Señor, para que tú nos dirijas a través de tu Espíritu Santo, Padre glorioso, y que los conceptos emitidos por estos servidores tuyos aquí puedan ser completamente de acuerdo a lo planeado por ti en tu palabra. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. En esta semana estamos siguiendo un tema de mucho interés, como una secuencia. Iniciamos con la batalla en el cielo, el ataque de Satanás. También estuvimos compartiendo con nuestros amigos Aceptemos la victoria de Jesús. Recientemente, la mujer del desierto. Pudimos establecer algunas pautas importantes para hoy hablar sobre el remanente de Dios en el tiempo del fin. Cuando utilizamos, pastor, para tratar de allanar el lenguaje, que los amigos puedan entenderlo, cuando estamos hablando de el remanente de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, la palabra remanente, de hecho, que la podemos encontrar en Apocalipsis 12:17, tiene al menos 3 connotaciones importantes como pueblo de Dios para nosotros en estos días. En Apocalipsis 12:17, repito, el vocablo remanente se utiliza y también en toda la Biblia para describir al pueblo fiel de Dios. El Antiguo Testamento utiliza la palabra remanente en sus derivados en 3 formas al menos. En primer lugar está el concepto de supervivencia. La palabra remanente lo que significa es el resto, lo que queda, lo último.
Así que en el Antiguo Testamento lo utiliza. El primer concepto es utilizado como supervivencia. Los miembros de la familia de Jacob se salvaron de la devastadora hambruna gracias a la intervención de José. Génesis 45:7, y habla de estos miembros de la familia como la posteridad de Jacob, o literalmente como los descendientes de Jacob, que es el remanente. Y el énfasis aquí, pastor y estimados amigos, está en el hecho de que los descendientes de Jacob sobrevivieron. Asimismo, el remanente de Dios del tiempo del fin sobrevivirá a los ataques del dragón y sus aliados, la bestia y el falso profeta, que van a confragarse o confabularse para atacar al pueblo de Dios, y el pueblo del Señor sobrevivirá a estos ataques. De la misma manera que Dios envió a José a Egipto para que ellos sobrevivan, para darles vida por medio de una gran liberación, en Génesis 45:7, también de la misma manera Dios envía a su pueblo remanente de los últimos días, antes de la segunda venida, para advertir al mundo y salvar a muchos de la destrucción inminente que causarán las 7 últimas plagas. Es muy interesante su exposición, y hacía mención de que debemos observar el término remanente desde 3 puntos de vista. Hay una declaración muy importante en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, los versículos 14 y 18, donde se utiliza la palabra remanente para designar lo que sobra, el sobrante. Eso es muy importante. De inmediato usted escucha el término remanente, piensa en lo que sobra, en lo que queda. Y allí en Primero de Reyes 19:18 se nos dice: yo conservaré en Israel 7,000 fieles que no doblaron sus rodillas ante Baal, ni sus bocas lo besaron. Es evidente, claro está, que eso está dentro del contexto cuando el gran profeta de Dios llamado Elías pensaba que no había fieles que servían al Señor, y entonces el mismo Dios, a través de la inspiración divina, le habla acerca de un remanente. Aquí la palabra remanente transmite la idea de quienes permanecen fieles y no se han rendido a la corrupción circundante de la adoración falsa. Eso es muy importante, pastor, ese concepto que has presentado en el libro Primero de Reyes acerca del remanente. Se utiliza para designar lo que sobra, ¿no? Uh-huh. De manera que también el tercer concepto, que es determinado en el libro de Jeremías, el capítulo 23, versículo 3, capítulo 31, versículo 7, y que en esta ocasión se utiliza para los que escapan del cautiverio de Babilonia. Enumera realmente algunos versículos que nos ayudan a formular una imagen completa acerca del movimiento remanente de Dios en el tiempo del fin, de acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 12. Es posible que Juan esté tomando la imagen, la figura del libro Primero de Reyes, que le esté tomando también del Génesis con el caso de José, y que le esté ahora tomando de Jeremías capítulo 23, versículo 3 y 31:7, para enumerar a aquellos que escapan del cautiverio de Babilonia, porque hay 3 tipos de remanentes: un remanente histórico, un remanente soteriológico que es salvado, y un remanente escatológico. Ambos son presentados en las 3 listas que acabamos de dar, y que denota lo que queda, lo último, o en última instancia, en el tiempo del fin, los que permanecen fieles a Dios cuando todo el mundo ha claudicado. Vamos a tratar entonces de aplatanar ese lenguaje para que los oyentes y nosotros que estamos en calidad de ir aprendiendo de estas lecciones. Usted hacía mención de 2 términos que posiblemente la gente quedó ahí, listo para preguntar, y hacemos la función de ese oyente que está interesado
en seguir aumentando el conocimiento. Usted hablaba acerca de un remanente soteriológico, sí, y un remanente que tenía que ver escatológico. ¿Qué queremos decir con estos dos remanentes? Ahí está el histórico, es el primero. Ese es el mismo caso de José, los que sobraron, los que quedaron, que no murieron en Canaán por la hambruna, en Génesis el capítulo 45 o Génesis desde el capítulo 37. Está también histórico es el caso de Elías en el libro primero de los Reyes, los que no besaron a Baal. Ajá. Pero eso tiene una connotación escatológica, o sea, para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin. Sí, porque ambos se proyectan escatológicamente y soteriológico, uh-huh, que es en el caso de la salvación. En Jeremías es presentado en Babilonia. Ustedes saben que Babilonia es confusión, falsa adoración, falsa religión. Y ese pueblo de Dios que quedó en Babilonia, los que permanecieron allí, fueron curados de la idolatría. Por eso tiene que ver con soteriología, o sea, salvación. De manera que ahí están los tres remanentes: histórico, soteriológico y escatológico. Histórico es, como su nombre lo indica, trascendente o trascendental históricamente. Soteriológico, que tiene que ver con el concepto de salvación, y escatológico, que tiene una aplicación para el tiempo del fin. Hay que puntualizar que estamos viviendo en el tiempo del fin. Sí. Y cuando nosotros tenemos que hablar de remanente, pensamos que Dios tiene un pueblo, lo que queda, y entonces muchas personas se preguntarán, y hemos escuchado decir, bueno, pero entonces los que pertenecen a tal iglesia, esos son los únicos que se van a salvar, esos son los que forman parte del remanente, del resto. Hay una pauta muy importante que la palabra de Dios transmite para que nosotros podamos conocer y estar entendidos sobre quiénes forman parte de ese remanente. Pastor, la palabra de Dios habla que los que pertenecen a ese remanente poseen algunas características importantes especiales. Son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de nuestro Señor Jesucristo. Eso identifica, nosotros no hablamos de un grupo determinado, estamos hablando de un remanente, de personas que asimilan el mensaje de la salvación y entienden que los mandamientos de Dios están vigentes. Y algo que va a caracterizar o está caracterizando a ese remanente de los últimos días es que también tienen el espíritu de profecía. ¿A qué nos estamos refiriendo con que tienen el espíritu de profecía? Porque ya todos sabemos que los mandamientos están ahí, son 10 mandamientos. Y el pueblo remanente de Dios se encarga de guardar esos mandamientos por la gracia de Cristo. Pero ¿qué queremos decir esto cuando hablamos que son los que tienen el espíritu de profecía? Sí, pastor, es una pregunta interesante. Sin embargo, me gustaría también tocar lo que tiene que ver con los mandamientos. Ajá. En Apocalipsis 13 encontramos que, de hecho, en algún momento estaré hablando un poquito acerca del conflicto, que para iniciar el tema en lleno con el mensaje de los 3 ángeles. Pero en el gran conflicto, la Iglesia Adventista lo explica de la siguiente forma, de que Apocalipsis 12 al 14 es precisamente lo que tiene que ver con el tiempo escatológico, el tiempo del fin. Ahí está todo lo que nosotros hablamos con el tiempo del fin, todo, absolutamente todo lo que la Iglesia habla acerca del tiempo del fin se encuentra entre Apocalipsis 12 al 14. En el capítulo 12 ya encontramos, leímos y estudiamos durante la semana esa guerra que todavía vamos hablando de ella, de cierto. La guerra del remanente contra el remanente está en Apocalipsis 12. Pero en el capítulo 13 hay algo que me gustaría brevemente tocar con ustedes, y es que Apocalipsis 13 hace que se viole la ley de Dios. Eva en el Edén violó los 10 mandamientos cuando comió del árbol del huerto. Y el conflicto entre Satanás y la serpiente tiene que ver con la ley de Dios. Por eso el Génesis 3:15 no es ese momento solamente único.
e irrepetible, sino que se proyecta escatológicamente, porque los mandamientos estaban en 2 tablas y el ataque principal de Satanás es a la primera tabla de los mandamientos. Y ese conflicto, pastor y estimados amigos, no tiene que ver con el amor al prójimo, con los santos, por ejemplo, que están muriendo porque no tratan bien a su prójimo. El conflicto tiene que ver con su amor a Dios, es decir, con nuestra devoción, nuestro amor a Dios. Por lo tanto, el remanente de los últimos días tiene 2 características peculiares, singulares. Número 1, guardan los mandamientos de Dios, pero cuando hace énfasis a que guardan los mandamientos de Dios, está hablando de los primeros 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Satanás hace que en Apocalipsis 13 el mundo entero viole este mandamiento, porque dice, y adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Apocalipsis 13:4. No te harás imagen, el segundo mandamiento. Satanás hace que el mundo entero haga una imagen de la bestia. En ese mismo capítulo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y en Apocalipsis 13:5 dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, es decir, su carácter. Y por último, acuérdate del día de reposo. Satanás hizo una marca que es su nombre o el número de su nombre, mientras que el número del nombre de Dios es 7, porque se repite 3 veces en Génesis capítulo 2. No te harás imagen de ninguna cosa de semejanzas, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no tendrás dioses ajenos delante de mí, acuérdate del día de reposo. Y este día de reposo es una imagen que hace Apocalipsis 13 en contraposición contra el nombre o la imagen de Dios, que es el número 7, el santo sábado, 7º día de la semana. Ahí está la primera característica del remanente, que guardan los mandamientos de Dios. Y la primera tabla, pastor, si el remanente guarda la primera tabla de los mandamientos, garantiza que guardará la segunda tabla. Es así. Porque si no amamos a Dios, si no amamos al prójimo a quien hemos visto, no amaremos a Dios a quien no hemos visto. Si amamos a Dios, amamos al prójimo, que es naturalmente nuestro pariente más cercano, ¿no? De manera que el remanente guarda esto. La segunda característica es de el espíritu de profecía, que tiene el espíritu de profecía. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La iglesia tiene el don profético, y ese don profético es evidente que fue dado a través de la persona de Elena de White. Pruebas de un profeta verdadero, que lo que diga no se contradiga ni esté en contraposición con los profetas bíblicos. Elena de White cumple todas las expectativas de un profeta verdadero. En este caso, pues, nos detenemos a reflexionar. Ante la pregunta, ¿formo parte del remanente del pueblo de Dios? Pues, hemos tenido la oportunidad de comentar ampliamente sobre esas 2 características importantes que posee el remanente de Dios. Guarda los mandamientos y tiene la fe de nuestro Señor Jesucristo. Cree en los escritos inspirados, cree en la profecía, y eso hay que tomarlo en cuenta para uno determinar si está transitando por el camino correcto al cual pertenece el remanente del pueblo de Dios. Importante destacar que además de la manifestación de ese don profético en medio del pueblo, como ya hemos puntualizado, es importante decir que el remanente se identifica como aquellos a quienes Dios protege con sus fieles, que escapan de la corrupción de este mundo y que, mediante su compromiso con Cristo y la obediencia a su palabra, son librados de las falsas enseñanzas de la Babilonia espiritual. Usted ha escuchado en esta misma radio, cuando hablamos acerca de la Babilonia espiritual,
para referirse a un sistema religioso, a una iglesia que enseña en contra de esos grandes principios de la palabra de Dios, y el pastor bien puntualizaba que esa iglesia se encarga de introducir errores en términos de las Sagradas Escrituras, y hemos estudiado también incluso que históricamente se hace una comparación entre dos iglesias, los que pertenecen al remanente, que se enfocan y enfatizan en la observancia de sus mandamientos y del espíritu de profecía, e históricamente existe o existió y existirá una iglesia que se opone rotundamente a los principios de la ley de Dios. Ahora, pastor, es muy importante que nosotros veamos con nuestros amigos y hermanos que estudian el junto nuestro Apocalipsis capítulo 12. En principio, cuando Juan dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y la mujer estaba como, pastor. Bueno, pastor, cuando nosotros nos acercamos al versículo 2, dice que estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Así, o sea, la mujer estaba a punto de dar a luz. De dar a luz, encinta. Acuérdense que esto es símbolo, esto es simbólico. Uh-huh. La mujer aquí está representando al pueblo de Dios, quien dio a luz a Cristo. Cristo nace del pueblo de Dios. Entonces el versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo. ¿Qué había, pastor? He aquí un dragón escarlata. O sea, rojo. Rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí hay, bueno, eso solo es un estudio de mucho tiempo. Sí. Pero miren el versículo 4. Su cola, ¿qué cosa, pastor? Arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto éste naciese. Aquí en este versículo hay muchas cosas. Ya hemos dicho que la cola del dragón representa los engaños de Satanás. Uh-huh. Engañó a 1/3 de los ángeles que estaban en el cielo, pero hemos de ver en el mismo texto, pastor, que el dragón no ataca a la mujer ahí. El dragón no ataca a la mujer. El dragón se para frente a la mujer porque está esperando que dé a luz para atacar a su hijo, al hijo de la mujer, es decir, a Cristo. El ataque de Satanás no es contra la mujer, es contra Cristo. Exacto, noten eso. Exacto. Entonces, cuando realmente vemos acá que ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, Satanás no puede matar al hijo. Noten que él no ataca a la mujer, él ataca al hijo. No pudo matar al hijo, y entonces miren lo que dice el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis capítulo 12 de entrada nos está presentando que el dragón con el que nosotros estamos lidiando en este momento ya fue vencido por Cristo. Eso es lo que nos está presentando Apocalipsis 12. Cristo lo venció, y entonces, si Él lo venció, nosotros también podemos vencerlo. Por eso dice el versículo 11 que ellos le vencieron por la sangre del Cordero. Uh-huh. O sea, por los méritos de la victoria de Cristo, también nosotros vencemos a Satanás. Pero algo importante es que el dragón fue lanzado fuera. Y entonces el dragón, después que fue lanzado, sale a perseguir a la mujer al desierto. Pero dice que Dios le dio alas, la llevó al desierto, y el dragón envía un río. Ese río representa la persecución para la iglesia. Pero dice que Dios envió, ¿qué cosa, pastor? Si vemos el versículo 13, dice, y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, persigue al hijo, no lo puede matar, persigue a la mujer
que dio entonces a luz al hijo, porque no pudo matar al hijo. Y luego dice el versículo 14 que se le dieron a la mujer 2 alas de águila para que volase al desierto, de manera que tampoco puede matar a la mujer. ¿Qué es lo que hace Satanás entonces? Bueno, la serpiente o Satanás arroja de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada la mujer por el río. Y dice el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, tragó el río que el dragón había echado de su boca. Lo que nos está presentando, pastor y estimados amigos, es que Satanás persigue al Hijo, a Cristo. No lo puede matar. Ya ustedes saben que lo intentó matarlo cuando nació en la cruz, en el desierto, y en su resurrección intentó de que no lo hiciera y no pudo, y luego persigue a la mujer. Me está diciendo entonces que Satanás nos persigue a nosotros porque no le pudo hacer daño a Cristo, porque haciéndonos daños a nosotros le está haciendo daño a Cristo. ¿Me hago entender? Y es el contexto de Apocalipsis capítulo 12. Si ve el 17, pastor, ¿qué dice? El versículo 17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Noten que esta guerra no es contra la mujer, ahora es con el resto de la descendencia de ella, los demás hijos de ella. O sea, no el hijo varón que dice que dio a luz, sino los demás hijos. Y estos son el remanente. Es decir, Satanás ataca al hijo, no lo puede matar, ataca a la mujer, no lo puede matar, entonces ataca al remanente. Lo que está diciendo el texto, que finalmente el remanente, nosotros sufriremos igual que Cristo. Pero así como Cristo fue arrebatado para el cielo y para Dios, así mismo el remanente, si vence, será arrebatado para el cielo y para Dios. Recuerden así al cierre que el remanente de Dios se caracteriza porque guarda los mandamientos y tiene la fe de nuestro Señor Jesucristo. Los mandamientos de la ley de Dios, y el pastor hacía un énfasis muy claro y específico: 4 primeros mandamientos que tienen que ver con la adoración a Dios y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Mañana, si Dios lo permite, pues volveremos ahí en nuestro análisis final de la lección, para compartir con ustedes algunos detalles, algunos elementos de lo que hemos visto durante la semana, para enfatizar sobre ellos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, una vez más agradecemos por tus bondades. Gracias porque el Espíritu Santo conduce nuestras mentes en el estudio de tu palabra, y esperamos que lo que hemos estudiado pueda ser de gran bendición en lo que tiene que ver en el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador. En Él te pedimos y agradecemos estos favores. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.